que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios sobrenatural y que Él estará con nosotros, oiga bien, hasta el fin del mundo. Y es importante que como creyentes, que como familia de Dios aprendamos a conocer a nuestro Padre. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque sabemos que en cualquier agonía, en cualquier aflicción, en cualquier enfermedad, en cualquier problema o circunstancia que como iglesia podamos estar viviendo, como familia podamos estar atravesando, para cada una de esas situaciones, Dios tiene la respuesta y tiene la salida. Pero muchas veces no conocemos a nuestro Padre. No conozco a mi Hacedor. Entonces, como no le conozco, cometo error tras error. Pero cuando aprendo a conocer a Dios, cuando aprendo a conocer a mi Salvador, al que se entregó por mí en la cruz del Calvario, entonces, en el momento de la prueba, no busco al hombre, sino que doblo mis rodillas. ¿Y busco a quién? A Dios. Así que de eso estaremos hablando siempre, acerca de los atributos de Él. Vamos a hablar de la justicia de Dios, vamos a hablar de la misericordia de Dios y vamos a terminar hablando, si nos alcanza el tiempo, acerca del amor de Dios, que son atributos, oiga bien, que tanto los tiene Dios ilimitadamente y los tenemos nosotros también como seres humanos, como su creación, limitadamente. Así que vamos a ir a Hebreos capítulo 6, versículo 13. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Y la palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Señor, te doy gracias en esta mañana por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Oro, Señor, para que a esta hora sea tú tomando dominio de mi mente, de mi corazón, de mi voz. Señor, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. Señor, que podamos conocerte más y más cada día, para que cuando venga la prueba, para que cuando venga la dificultad, podamos estar conectados contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Hemos venido hablando acerca de los atributos de Dios. Y hemos aprendido que los atributos de Dios, oiga bien, son características que solamente aparecen en Dios. Pero aparecen en Dios, oiga bien, ilimitadamente. Y características que solo le pertenecen a Él. Entonces, en esta mañana, esas características que solo le aparecen a Dios y a ningún otro ser de la creación, son esas características que hemos visto como la alceidad, como la eternidad, que Él es un ser infinito, que Él es un ser inmutable, que Él es omnipresente, que Él es soberano, que Él es omnipotente, oiga bien, y que Él es el eterno Dios de Israel y de la iglesia. También, en estos domingos, hemos visto, oiga bien, y aquí lo vamos a volver a repetir por aquellos que quieren anotarlos, hemos visto la alceidad. Y acerca de la alceidad, acuérdese que la alceidad es que Dios no tiene principio ni fin. Vimos en la primera disertación, en el primer sermón, que cuando Moisés le dijo, y si me preguntan quién me envía a libertar al pueblo de Israel, ¿qué le diré? Solamente diles, ¿quién te envió? Yo soy. Porque Él es, y el atributo de Él es la alceidad. A Dios nadie le ha creado, a Dios nadie lo ha formado. Aunque por ahí dice la filosofía que el hombre fue el que creó a Dios y lo ejecutó, como muchos dicen, ¿verdad? Y historiadores como el opio del pueblo, porque dice que el cristianismo mantiene dormida a la gente. Pues eso es mentira. A Dios nadie lo ha creado. Él es el dueño de la tierra y de su plenitud, del oro y de la plata. También vimos que Él es eterno, que Él es infinito, Él es inmutable, Él no cambia, Él es el mismo de ayer, de ahora y por siempre. El mismo poder que derramó allá en el Antiguo Testamento, en la misma salvación que le dio a Noé y a su familia, que el arca representa la salvación, envió a su Hijo para que muriera por usted y por mí y nos diera vida eterna. Entonces Dios es un Dios inmutable, que Él no cambiará. También vimos que Él es omnipresente, y es omnipresente porque Él está en todo lugar.
características que no tiene el engañador, características que no tiene el diablo. Entonces, el diablo, ¿qué es lo que tiene? Son huestes de demonios que él manda a trabajar y ellos le están viniendo a informar. En cambio, como Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Así que cada vez que un dije creyente se va a meter a un hotel, ahí está Dios, ahí lo está viendo. Cada vez que yo me meto al baño a fumarme un cigarrito siendo creyente, ahí Dios me está viendo. Entonces, no me puedo ir a ser infiel allá en el oriente, porque allá Dios me está viendo. Entonces, Dios es un Dios omnipresente, es un Dios soberano, porque Dios puede hacer lo que a Él le place. Oiga bien, Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiera, porque Él es un Dios soberano. Y todo lo que ocurre en su vida y ocurre en la mía, ¿de quién depende? Depende de Dios, hermano, tanto en la pobreza como en la riqueza. Dios quiere hacerlo usted rico hoy, lo puede hacer. Si a Él le place, sí. Si Dios le quiere quitar todos los bienes hoy, ¿se los puede quitar? Sí, se los puede quitar. ¿Y qué mejor ejemplo hay de eso? Es el siervo Job. Job, de la noche a la mañana lo perdió todo, y en el versículo 42:10, Dios le dio duplicado todo lo que había perdido. Entonces, esa es la soberanía de Dios. Lo único que cuando la soberanía de Dios, oiga bien, se ejecute en la vida de todo creyente, hay que, oiga bien, en la prueba y en la dificultad hay que aprender a ver con los ojos de Dios. Y es lo que hizo Job. Job aprendió a ver con los ojos ¿de quién? De Dios. Nunca dice que renegó Job por lo que estaba pasando, nunca le echó la culpa a Dios, ¿verdad? Como muchos de nosotros, Señor, mira cómo me tenés. No, Dios no tiene ninguna responsabilidad en lo que estemos pasando. También es la omnisciencia. Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. Dios sabe cuándo vamos a mentir, cuando le decimos al jefe, mire, fíjate que no llegó la señora a cuidarme al niño y por eso vengo tarde. Mentira, nos dormimos. Dios lo sabe todo, hermano. Dios sabe cuál es el plan que yo me estoy ideando para el día de mañana y poder hablar a mi oficina y decir que soy enfermo. Y es mentira. ¿Lo hacemos los creyentes? Sí. Lo hacen los creyentes. Es amanecido y hasta ahí va. Dame chance que no. Mentira, hermano. Dios sabe que vamos a mentir. Entonces, esa es la omnisciencia de Dios. Y el domingo anterior estuvimos hablando acerca de la ira de Dios. Y oiga bien, horrenda cosa, dice, es caer en las manos de Dios viviente. ¿Por qué, hermano? Porque caer en la ira de Dios nos va a traer dolor. No crea que cada vez que alguien se acerque y nos dice, hey, y vos que no sos creyente. ¿Y por qué vos? Es que estás actuando como que no lo sos. Esas son advertencias que Dios nos manda. Cada vez que tiene una predicación y siente choque en la palabra, Dios nos está hablando. Cada vez que yo abro la palabra y la leo y me veo en ese versículo que acabo de leer, o nunca sé, yo varias veces me he visto en versículos, hermano, que yo lo leo y digo, wow, Dios me está hablando, ¿va? Dios me está hablando. Y Dios me está llevando advertencias. ¿Para qué? Para que yo cambie mi estilo de vida. Entonces, hemos visto estos atributos. Y ahora estaremos hablando de uno de los atributos que es la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es justa. La justicia de Dios, oiga bien, no cambia, nunca va en beneficio de Él. La justicia de Dios siempre va, oiga bien, en beneficio que cada quien pague lo que tenga que pagar. La justicia de Dios no es como la que se desarrolla en nuestro país, ¿verdad? Que el que se robó una gallina lleva 30 años y no han encontrado un juez para que le lleve el caso y vaya a un juicio, ¿verdad? Pero el que se robó 5, 10, 15, 20 millones de dólares, ese sí rapidito, en un año y medio le hicieron todo el volado y ya le dieron una condena que no es la correcta. ¿Por qué? Porque es una justicia que no es buena, porque es una justicia que está adulterada, porque es una justicia, oiga bien, que va en beneficio valga la redundancia, de beneficiar a los que tienen más poder. Pero dentro de Dios, su justicia es justa. Dios, oiga bien, no va a ponernos un castigo, no nos va a dar una paga más allá de lo que nos merecemos. Aún muchas personas o muchos cristianos puedan decir, yo me merecía un castigo más grave de lo que he recibido. ¿Por qué? Porque conocemos el estilo de vida que muchos hemos llevado. Y yo conozco varios casos
conozco un caso y la verdad que lo que Dios hizo en este joven fue grande, fue sobrenatural, porque la justicia de Dios, oiga bien, se extendió tanto que llegó a la misericordia y al amor y le dio una nueva vida. Siendo culpable se fue declarado justo, así como usted y yo, siendo culpables, hemos sido declarados justos delante de Dios. ¿A través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Pues esta persona era culpable aquí en la tierra y Dios le dio una oportunidad. Ahora, ¿cuántos de nosotros Dios nos da oportunidades en su justicia, pero no las valoramos? Entonces, esta mañana estaremos hablando de su justicia y dice, la justicia de Dios no son reglas injustas creadas por sí mismo para beneficio propio. No, dice, su justicia es un atributo de Dios basado, oiga bien, en el amor y forma parte de su naturaleza para beneficio de toda la creación. ¿Por qué dice para toda la creación? Para todo, entonces no solo es para los hijos de Dios, no, es para toda su creación. Porque el sol sale sobre los buenos y sobre los malos. La lluvia viene sobre los justos y los injustos. ¿Por qué? Porque Dios es justo, hermano. Claro, si yo soy un hijo de Dios y estoy a la par de un inconverso, ¿cuál cosecha debería de producir más? Si nos vamos a la siembra, la del justo, la del Hijo de Dios, la del lavado con la sangre preciosa. Esa cosecha debería de dar frutos, ¿cómo? Al 100 por 1. Si este saca 100 sacos, ¿cuántos sacos puedo sacar yo? 150. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios está sobre mi vida. Claro, eso va a ocurrir siempre y cuando yo esté conectado ¿con quién? Con Dios. Es como los que tienen negocio de comida. A usted le pueden llegar a poner el pica de frente. Veo que andan dando el plato a 1.25. Una cucharadita de todo. Y una tortilla. Y usted puede comer todo eso, sí. Pero aunque el otro esté más barato que usted, si usted es justo y vive a la justicia de Dios y es un hijo de Dios, ¿a quién le van a ir a buscar? A usted. No importando que el otro venga más barato. Entonces, la justicia de Dios, oiga bien, es un atributo y está en beneficio de ¿quién? De toda su creación. También dice, Dios es bueno por naturaleza, amoroso y justo. Pero el que Dios sea, oiga bien, bueno por naturaleza, amoroso y justo, no me da una licencia, no me da un pasaporte para que yo sea un abusador de él. Ni me da inmunidad diplomática. Porque el que tiene inmunidad diplomática puede hacer lo que él quiere en un lugar. Sí. ¿Lo pueden llevar preso? No. Solo saca su pasaporte, aquí está. No me puedes tocar, no me puedes hacer nada. Pero en el caso de nuestra vida espiritual, oiga bien, aunque tenemos un Dios bueno por naturaleza, amor y justo, vimos el domingo anterior que también la ira es parte de los atributos de Dios. Y que la ira nos llega, oiga bien, a no abusar del amor de Dios. Entonces, ¿tenemos un Dios justo? Claro que es justo. Y porque tenemos un Dios justo, oiga bien, Dios no nos destruyó. La justicia de Dios es una maravillosa esperanza, oiga bien, y confianza para personas que aman la justicia. Entonces, como creyente, amada iglesia, tenemos que actuar con justicia en lo que desarrollamos nuestra vida. Yo tengo que ser justo con mis hijos. Usted como padre tiene que ser justo en su familia. No favorecer ni a uno ni al otro. No, hay que ser justicia con los hijos. Usted no va, porque el otro está más chiquito, va a estar más inclinado de este lado, ¿va? No, tiene que ser justo. Pero lastimosamente nosotros como padres nos olvidamos de esa justicia y siempre favorecemos ¿a quién? Al más pequeño, aunque no debería de ser así. A veces le damos los mismos premios al que saca malas notas como al que saca buenas notas. Eso sería injusto. Porque ¿qué dice el que se esfuerza, el que estudia, el que tiene aplicado? Entonces de nada sirve yo esforzarme, porque siempre le está dando al que trabaja mal. Entonces, la justicia de Dios en cambio es maravillosa. Oiga bien, porque Dios nos lleva ¿a qué? A vivir en su justicia divina. Podemos alabar al Señor, oiga bien, porque Él es un juez justo.
Él siempre hará lo que es correcto. Por supuesto, a veces esto conduce a la ira y al juicio de Dios. Y lo que decíamos al inicio, horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Y un claro ejemplo, el rey David. ¿Qué prefirió el rey David? ¿Querer la justicia del hombre o la de Dios? ¿Qué dijo David? La tuya, Señor. ¿Por qué? Porque en la justicia de Dios hay misericordia y hay amor. Ay, dice Señor, pero este ha venido con un corazón contrito, ¿va? Y hoy no ha venido, oiga bien, hoy se ha venido con arrepentimiento, no con remordimiento. Porque a veces nosotros llegamos con remordimiento, ¿va? Porque le fui infiel a la señora, porque me robé algo, pero el perdón que le pido, Señor, es con remordimiento. Pero cuando yo digo con arrepentimiento, y como puede ser que Dios me conoce a mí, conoce mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, entonces dice el Señor, este si viene con un corazón contrito y humillado. ¿Ah? Solo le voy a dar un cinchazo, dice el Señor, aunque se mereciera 20, pero solo le voy a dar uno. ¿Por qué? Por la misericordia y el amor de Dios. Vamos a Apocalipsis 9:11. Apocalipsis 9:11. Apocalipsis 19:11. Ahí saldrá en pantalla también. Por lo que no han traído Biblia, ahí está en pantalla. Voy a empezar a vender Biblias aquí, pero está bueno. Letra gigante, no grande, gigante vamos a traer, ¿verdad? Para que pueda traer su Biblia aquí. Ya vamos a ver donde las venden más baratas para solo ser los intermediarios y venderlas. Y dice, Apocalipsis, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga. Dios nos va a juzgar, hermano. Dios nos va a juzgar. Dios, oiga bien, nos va a levantar un juicio aquí en la tierra, sí. Cada vez que yo me equivoco, me levanto un juicio, sí. ¿Y cuál es el resultado? Es la paga de mi desobediencia, hermano. Es la paga de mi desobediencia, es la paga de mi mala administración. Y aquí vamos a apartarnos un poquito, hacer un paréntesis. Le voy a decir cuánto queremos, oiga bien, tener una vida financiera mejor. Yo la quiero, ¿por qué no? Pero eso requiere, oiga bien, un cambio drástico en nosotros. Hay que empezar a ordenarnos, hermano. Para que el juicio no vaya a llegar nuevamente a mi vida. Entonces, si yo no quiero un juicio, si yo quiero recibir la bendición de Dios, tengo que ordenarme, tengo que tener un precedente. Yo le decía a unos hermanos, aumentenlo al plato de comida, si todo está más caro, pues, o no, todo está más caro. Si tienen comentario 1 hora o 2 horas, ay, que no nos vamos a vender, ¿quién dice? O sea, ustedes no lo vienen a buscar porque el plato lo dan a 2, a ustedes lo vienen a buscar porque pueden cocinar. Y quizás les voy a preguntar un día de esto, ¿han dejado de vender lo que preparan? La respuesta creo que va a ser no. ¿Por qué? Porque la gente, oiga bien, por comer, paga la buena comida. Usted puede ir a un restaurante, hermano, por lo menos a los cebollines, y hay unos cebollines que no es la misma comida, no cocinan igual. Aquí en la Gran Vía cocinan mejor que allá en la autopista sur. Pero cuando usted encuentra un lugar donde cocinan rico, entonces usted ahí está. Lo más que le va a decir, y ya lo aumentó, pero vas a ir llegando. ¿Por qué? Porque se está pagando por las cosas buenas. Entonces, si yo quiero, oiga bien, si yo quiero pagar por cosas buenas, si quiero tener una buena vida, ¿qué tengo que hacer? Administrar mejor mis bienes, administrar mi vida, administrar la familia. ¿Por qué? Porque Dios me va a juzgar, justamente, sí, pero ¿para qué vivir siempre en el juicio de Dios cuando puedo tener una vida ordenada y digna de Él? Vamos a Daniel 9:14.
Daniel 9:14. Y dice Daniel 9:14: por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho. Oiga bien, porque no obedecimos su voz. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel en ese momento? En el exilio. ¿Ah? Estaban siendo esclavos. ¿Por qué? Por todas sus malas decisiones. Y Daniel le dice: Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Hermano, el juicio no va a venir. Entonces, ¿qué tengo que hacer para no vivir siempre en un juicio? Claro, soy salvo, pero mi desobediencia va a traer un pago. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Volverse de sus malos caminos, volverse a adorar a Jehová su Dios, quitar todos los altares que tenían y dejar un solo altar que era el de Dios verdadero. Fue dejando eso y Dios ocupó a un hombre del mundo para sacarlo de ese cautiverio babilónico y llevarlos ¿a dónde? A la tierra que les había prometido, a un lugar mejor, donde vino Esdras, restauró la parte de la lectura de la palabra, porque se había dicho: bueno, a partir de hoy vamos a botar todos estos altares que están aquí, nos vamos a despojar de todos estos dioses babilónicos y vamos a adorar al único Rey y Señor, y se vamos a empezar a practicar y a exponer la palabra de Dios. Claro, cuando un pueblo se arrepiente y busca a Dios, como dice esa alabanza, suceden cosas maravillosas. Cuando yo busco a Dios en su plenitud, mi familia va a caminar mejor. Mi familia, hermano, va a ser victoriosa. Pero qué difícil. Y no me la voy a llevar de Santulón. Siempre en nuestros hogares hay racha que el esposo, la esposa, los hijos, andamos de mal carácter. Pero lo yuca es cuando los 3 o los 4 andamos de mal carácter. ¿Ah? Entonces empiezas a sonar aquella alabanza, ¿va? Que la arena estaba de bote en bote y la gente loca de la emoción. ¿Ah? Y en esta esquina el pastor chica, y en esta esquina su esposa, y en aquella esquina su hija, y en esta esquina su hijo. Ahorita le van a entrar. Y los vecinos así, escuchando. ¿Ah? A ver quién es el que pega el primer cacerolazo. Pero cuando nos volvemos de esa mala vida a los caminos de Dios, a su justicia, nuestros hogares van a caminar diferente. ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque Dios nos va a ayudar, porque en ese atributo de Dios de su justicia, Dios, oiga bien, nos va a ayudar ¿a qué? A que seamos cambiados y transformados y renovados por el poder de su Espíritu. La justicia de Dios es uno de los atributos morales y es algo que debemos, oiga bien, imitar. No somos la fuente de toda justicia como Dios, pero nuestra meta como creyentes o como cristianos es vivir una vida justa, santa y agradable a Dios. Ahora hagámonos una pregunta: ¿la vida que estoy viviendo hasta esta hora es agradable a Dios? ¿Es agradable mi vida hoy delante de Dios? Podría decir, como decía el pastor, ¿tenés carita con qué hablarle al Señor? ¿O estaríamos como Adán y Eva y nos diga: Señor, ¿y por qué te estás escondiendo, Nelson Leonor? ¿Por qué te estás escondiendo, José Llanes? O el Señor nos va a encontrar adorándole y exaltando. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Ahí dice que tenemos que vivir una vida justa, santa y agradable. Pero le voy a decir algo: el hecho que nosotros vivamos para la justicia de Dios y seamos justos y queramos emplear nuestra justicia, esa justicia tiene que estar en una balanza. Y oiga bien, y esa justicia tiene que estar sobre toda la familia, para que tengamos que una familia en bendición del Señor. Aquí vamos a ver una parte, pero lo logré ver desde ahí atrás. Y dice, el primer ejemplo de juicio registrado en la Santa Biblia lo encontramos en Génesis 3. Cuando Dios,
oiga bien, le tomó cuentas individuales a Adán y a Eva por su actuación frente a la desobediencia, ya que habían comido del fruto que Dios no les había prohibido comer. Habían hecho mal uso, oiga bien, del libre albedrío que Dios le había dado, como muchos de nosotros, ¿verdad? Hemos cometido abusadamente muchas cosas. Dice, y lo aprovecharon para desobedecer a Dios. Como consecuencia, mire lo que perdieron. 1. Perdieron el privilegio de ver a Dios cara a cara. Porque antes en el Edén, ¿cómo hablaban con Dios? Cara a cara, directamente. Número 2. Perdieron la santidad. Número 3. Perdieron el hogar edénico. 4. Perdieron la armonía entre sí. ¿Y en qué momento la perdieron? Cuando Adán le dijo, la mujer que me diste. Cuando la mujer dijo, la serpiente me engañó. Antes me imagino que felices, así como nosotros en la casa, ¿va? Hasta ni nos soltamos la mano, ¿va? Haciendo la limpieza, los dos agarrados con la señora en la casa, ¿va? Vos les echas agua, ¿ah? Y yo les echo el jabón y después lavando los trastos, bien alegre. Así estamos en el Edén. Qué bonito, dice. Número 5. La tierra fue maldita, dice. Número 6. Adán tendría que labrar la tierra para conseguir el sustento diario. Y Eva, tener los hijos con dolor. Y aquí dice, qué terrible es desobedecer la ley de Dios. Número 7. De no haber sido por la intervención del Hijo de Dios, quien murió en lugar de ellos, utilizando al Cordero como símbolo, irremediablemente la sentencia de muerte habría caído sobre ellos ese mismo día, pero fueron salvados por misericordia y por gracia de Dios. Y aquí vamos a ver, solo para que lo anoten, ahí el segundo ejemplo del juicio de la Biblia es el diluvio. Y la tierra estaba tan llena de violencia y pecado contra Dios, que Él la destruyó. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra estaba llena, ¿qué dice? De violencias, por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Ahora imagínense, si en este tiempo que estamos, Dios aplicara estos términos para con nosotros, ¿cuántos ya no estuvieron? Muchos, quizás. Dice, Dios podría haber destruido todo ser humano con la tierra. Al fin y al cabo, todos los seres humanos estaban, ¿qué dice? Contaminados de pecado. Pero miren lo que dice en el Salmo 14, versículos del 2 al 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero ahí se levanta, oiga bien, un plan desde la eternidad para el ser humano. Y es la salvación y es la justificación, la santificación a través del Cordero sin mancha, que es Cristo Jesús. Eso es acerca de la justicia de Dios. Ahora vamos a ver otro atributo, que es la misericordia de Dios. Y dice, muchas personas no entienden la misericordia de Dios, porque no entienden la gravedad del pecado. En verdad, ninguno de nosotros realmente entendemos la perfección, la belleza y la santidad de Dios. La misericordia se nos da a los hijos de Dios, ¿a través de quién? A través del Espíritu Santo de Dios. Vamos a Nehemías 9, del 30 al 31. Nehemías 9, del 30 al 31. La misericordia de Dios, oiga bien, siempre está a nuestro lado. La misericordia de Dios es la que muchas veces retiene el castigo que muchos no merecen.
Es el castigo como cuando usted le dice al niño, va, si no recoges esos juguetes te voy a castigar. Y se pasó el día y no lo recogió. Pero usted dice, ni modo, pues no lo voy, y empieza usted a recogerlo. Así es la misericordia de Dios. Cuando yo fallé hoy, y por las fallas que tuve, me merecía un castigo. Pero en la misericordia de Dios, al ver detrás de mí a mi familia, no lo ejecutó. Y dijo, le voy a dar otro chance. Es como cuando el hombre anda como dicen, de pervertido, ¿verdad? Como cuando el hombre anda allá afuera con otras mujeres, ¿verdad? Pero siempre en su casa hay pan. Siempre en su casa sus hijos pueden pagar el colegio. Pero espérese que deje que sus hijos salgan ya de bachiller o salgan de su universidad. Entonces dice, Señor, hasta aquí se acabó la misericordia. Y ahorita te voy a aplicar mi justicia. Y ahorita va a venir la ira sobre tu vida. Ya que no entendiste tantas advertencias. Y mira lo que dice Nehemías 9, 30, 31. Le soportaste por muchos años y les testificaste, oiga bien, con tu espíritu. ¿Por medio de quién? De tus profetas. Pero no escucharon, por lo cual los entregaste en las manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Lea esta parte, hermano. Le soportaste por muchos años y les testificaste, pero miren lo que dice después del profeta. Pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Ahora, como decía el pastor Aguirre, cuando usted le presta a alguien, oiga bien, usted expresa del que le prestó. ¿O no? Más si usted va a ir de los prestamistas, de los topeteros, que él alegre que solo le llegue a abonar como dicen, el interés. Mire, yo solo le voy a dar 5 de interés. Está bueno, dice. ¿Por qué? Porque siempre lo va a tener agarrado. Y el prestamista llega y le dice, mire, si no me da 100 para mañana, le voy a duplicar los intereses. ¿Y usted qué dice? Vaya, está bueno. ¿Por qué? Porque usted está en el ser de él. Entonces, el pueblo de Israel, oiga bien, en este momento estaba al servicio, a la esclavitud de otros pueblos. Porque si usted lo ve a través de los jueces de Israel, Israel sembraba y en el momento que llegaban a traer su cosecha, ¿qué hacían? Llegaban los pueblos, le quitaban su cosecha y se iban. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Ocultando cierta parte de la cosecha. Para los que llegaban ¿a qué? A llevarse la cosecha, a robarle, no se llevara lo que a ellos les pertenecía. Entonces Gedeón, ¿qué hacía? Guardaba un poco, hermano. ¿Y quién le daba la protección para no ser descubierto? Dios. Y por eso es que encontró a un hombre esforzado y valiente, Gedeón, aunque él no lo creía. Porque Gedeón, ¿qué le decía? ¿Y quién soy yo, Señor, para desempeñar esta tarea? Escogía a otro, como muchos de nosotros, ¿va? Nos ha dejado una tarea de ser los administradores del hogar. ¿Y quién soy yo? Vos sos el cabeza de la familia, vos sos el mayordomo, vos sos el sumo sacerdote del lugar. Entonces, podemos ver que la misericordia de Dios siempre está, hermano. Aunque la estemos pasando mal, pero siempre está la misericordia de Dios. Y yo por eso le he dicho, le voy a decir algo, aunque nosotros seamos malos administradores de nuestra vida financiera, siempre hay comida en casa. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Siempre Dios manda esa provisión, siempre Dios manda ese regalito, siempre Dios manda aquí. Siempre, un día de estos oía a un hermano dando un testimonio ahí en la radio y decía, yo me puse en mi corazón regalar no sé cuántas cajitas de la misericordia para los niños que no tienen nada. Yo entendí que regalando eso su familia no iba a tener como para comerse un pavo. Y dice el Señor, yo lo di con mi corazón. Y ahí se activó la misericordia de Dios. Alguien llegó y le dio un sobre y le dijo, toma, hermano, para que disfrute esta Navidad usted y su familia. Y dice que literalmente en el sobre estaba lo que él había invertido en la cajita de misericordia. Entonces decía él, le doy la gloria a Dios porque comimos pavo en la casa. Porque no lo íbamos a tener.
Porque yo puse en mi corazón bendecir a unos niños que no tienen nada. Y nosotros tenemos un techo, tenemos una casa, tenemos un vehículo, pero nos íbamos a privar. ¿Pero eso qué lo hace? La misericordia de Dios. Porque ahí dice, oiga bien, porque eres un Dios clemente y misericordioso. Entonces, pero también la misericordia, oiga bien, no podemos abusar de ella. Entonces, como Dios es un Dios de misericordia, nosotros también debemos mostrar misericordia como Dios lo hace. Y Jesús lo dijo en Lucas, capítulo 6, versículos del 35 al 36. Entonces también usted y yo tenemos que ser misericordiosos. Tenemos, oiga bien, que ayudar a aquellos, perdonar a aquellos, darle a aquellos que nos han hecho algo, nos han agraviado. Tenemos que ser misericordiosos con ellos. Y mire lo que dice, antes bien, y este es un gran compromiso, amen. ¿Cómo dice? No lo escucho. ¿Cómo dice? Léalo. Amen a sus enemigos y hagan bien. Y presten, no esperando nada a cambio. Y su recompensa, ¿qué dice? Será grande. Y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los que dice ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Primero, hermano, ¿verdad que cuesta más a aquel que le ha hecho algo? Eso cuesta. Aunque las mujeres tienen un corazón pero duro, no. Aquellos que estamos casados aquí, a que las mujeres tienen un corazón duro, cuando se enojan, hermano. Una mujer enojada es difícil, ¿o no? El que no le dé miedo porque tiene la señora en la cara. No va a almorzar, dice. No, hermano. ¿Por qué le digo esto? No es que la mujer sea mala, pero acuérdense que la mujer es más sensible. Tiene mejores sentimientos que uno. Uno es más pedrada. Pero la mujer, hermano, muchos de nosotros, de los hombres, le dañamos su corazón. ¿O no? Entonces, cuando uno de hombre, de golpes de pecho, cuando uno de hombre le ha dañado, oiga bien, el corazón de una mujer, siempre es fácil decirle, perdóname, pero ¿qué dice la señora? ¿Vos qué crees cuando solo decirme perdóname, me vas a quitar el resentimiento que tengo aquí en el corazón? Por eso dice, amen a sus enemigos. ¿Por qué? Porque hay que perdonar, ¿no? Hay que perdonar. Muchas veces nosotros vivimos odiando a las personas y ellas ni lo saben. Y ellas bien felices y yo cuando las veo bien enojadas. Odiando a las personas. No, hermano. Aprendamos que dice a amarlos. Y oiga bien lo que dice también. Sean ustedes que dice misericordiosos, así como su Padre. Tenemos que ser como Dios. Hay una alabanza que es tan bella que dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Señor, yo quiero ser ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que pueda entender, porque yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Entonces, hermano, tenemos que ser como el Señor. Tenemos que reflejar su justicia. Tengo que reflejar su misericordia donde quiera que camine, donde quiera que vaya. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, hermano, ahí dice, mire, es bondadoso para con los ingratos y perversos. Entonces, si Dios puede tener misericordia con ellos, ¿por qué no yo? Que soy un hijo de Dios. Ya no se enojen. Y si se enoja poquito, porque el enojo mata, hermano. No me acuerdo que el enojo muchas veces acarrea insomnio en la vida de la persona.
Pero la misericordia, oiga bien, es grande para perdonar a los que nos ofenden. Y le voy a decir algo, y aquí hay que despojarnos de la parte carnal y hay que ponernos en espiritual. Esa persona está necesitada del amor de Dios. Y como decíamos, vienen días malos, hermano. Y no le estoy hablando por las elecciones, no, sino siempre ha ocurrido. Y les decía que hay un hermano que es pastor que bueno poniendo los temblores de todo el mundo pasa en la página. Hoy tembló a tales horas, hoy tembló a tales horas, hoy tembló en Chile, hoy tembló en Ecuador, hoy tembló en Perú, hoy tembló en Alaska, hoy en Canadá, hoy en Japón, hoy en China, todos los temblores. Y yo le decía, ¿y por qué lo sé? Pastor, porque estamos en los tiempos finales. Y la gente tiene que estar preparada para ese encuentro con el Señor. Entonces, hermano, demostremos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, oiga bien, nos va a ayudar a forjar mejores vidas como hijos de Él. La misericordia me va a llevar a tener un mejor hogar, un mejor matrimonio, una mejor familia. La misericordia se va a multiplicar porque mis hijos van a ser el reflejo de mi vida. Mañana empiezan a estudiar, con los otros la próxima semana. ¿Qué van a ir a demostrar nuestros hijos en sus estudios? ¿Qué ejemplo van a ir a dar allá afuera? Ejemplos de que son hijos de un cristiano, que son hijos de Dios, que viven en una familia cristiana. ¿Qué ejemplo van a ir a dar allá afuera? O como le pasaba a mi papá, a los 3 meses, tu papá tiene que venir. ¿Para qué? Porque lo vamos a hacer que firme una carta que te vas a portar bien, si no te vamos a sacar del instituto. Y ahí iba mi papá, hermano, por las vergüenzas que lo hacía pasar yo. Ay, ¿qué pasó? Mire, que este joven es plano, va, no se compone. Y 3er año, hasta yo tuve que ir a llorar al cura para que me dejaran matricular en el Emiliano. Y le decía yo al padre Javier en entonces, tenga misericordia. No, al Pachito era. Le decía yo, tenga misericordia. Yo quiero salir de este instituto, hombre, le decía yo. Y chillando, hermano. Y tu papá, allá afuera está. Y ya entró yo, y me hicieron firmar, hermano. No es broma. Y el segundo año tengo 11 materias de las 12 que llevaba. No lo estoy mintiendo. Para que vea cómo la misericordia de Dios. Yo por eso he dicho que yo mi bachiller lo saqué por la misericordia de Dios. Oiga bien, llevaba 12 materias y había dejado 11. No como honores, pero me gradué. Porque era bueno para la práctica. No, era bueno, y era copión también. Era bueno para la práctica, porque a mí siempre me ha gustado desarmar, reparar, hacer aquí. Pero para la teoría a veces nos cuesta un poquito. Pero, ¿por qué logré, hermano? Por la misericordia de Dios. Y porque puedo reflexionar que un plan perfecto tenía Dios para mi vida y estar predicando en este lugar. O para tener un llamado de Él. Como me decía, o sea que vos con todo lo que sabes, si te hubieras esforzado, me dijo alguien de aquí, quizás fueras un buen ingeniero, pero no fuera pastor. ¿Ya? Pero la misericordia de Dios trabaja de diferentes maneras en cada uno de nosotros. Entonces, la misericordia de Dios hay que reflejarla, porque es un atributo que está en Dios, pero también está en nosotros. ¿Cómo? Ilimitadamente, pero hay que ponerlo en práctica. Y para el próximo domingo vamos a dejar el último atributo que vamos a ver, que es el atributo del amor. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Solo en Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso a la señora Negra.